Uno. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de dónde nos estén mirando. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ciclo de los webinarios OLACEF. Como ustedes saben, la semana pasada concluimos el ciclo de webinarios en tiempos de pandemia. Fue un primer esfuerzo mediante el cual la OLACEF quiere apoyar o venía apoyando a las entidades fiscalizadoras miembros y a los funcionarios y funcionarios de estas entidades para poder mantenernos actualizados, ver cómo están las nuevas tendencias, etcétera. Visto que nos ha ido súper bien, que nos fue súper bien con esa iniciativa, hoy día comenzamos una nueva serie de webinarios. Son los webinarios OLACEF. Y para partir, vamos a comenzar con un tema que en la serie anterior generó mucha expectativa. Y cuando la FS Perú, en el tercer webinario, comentó sobre el control concurrente, las preguntas fueron muchas. Entonces dijimos, bueno, ya que hay tanto interés, conversemos del tema, invitemos a especialistas y veamos qué es lo que nos pueden contar para que así todos quienes trabajamos en las FS de América Latina conozcamos un poco más del sistema. Ahora, el control concurrente lo que busca es acompañar al gestor público y alertar ante inminentes riesgos durante la gestión de un proyecto. De manera que quien gestiona pueda conocer cuándo existe un riesgo o que algo o si algo puede salir mal. Esto permite a la administración corregir e interponer las acciones preventivas del caso y lograr que el proyecto, la infraestructura pública y el servicio público a la ciudadanía se brinde de manera adecuada. Entonces, para partir, los quiero dejar hoy día con el señor Luis Portugal Lozano. Luis es subgerente de Desarrollo y Evaluación de Sistemas del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República de Perú. Él es magíster en Administración de Negocios, con mención en Dirección Avanzada de Proyectos por la Universidad ESAN. Además, es ingeniero de sistemas de la Universidad Privada de Tacna. Luis tiene 15 años ya de experiencia en planificación estratégica y operativa, seguimiento y control de gestión, tecnologías de la información, gestión de procesos, dirección de proyectos y gestión pública. Así que, sin más presentación, ¿qué más les puedo decir? Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muy bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias por la oportunidad de estos foros donde podemos compartir experiencias sobre el control en todas las CFS, ¿no? Voy a compartir, disculpen, la presentación. ¿Se puede ver? ¿Me confirman, por favor? ¿Se puede ver? Sí, se ve perfecto, Luis. Ya, perfecto. Muchas gracias. Esta breve participación la voy a dividir en tres partes. La primera se trata de explicar por qué en el Perú hemos comenzado a aplicar fuertemente el control simultáneo, el control concurrente. La segunda parte es una igual breve explicación de en qué consiste el control concurrente y finalmente cómo las tecnologías de la información nos están ayudando a que el control concurrente, el control simultáneo, se realice de manera más eficiente y maximice sus resultados, ¿no? Bueno, en el Perú hay tres formas de aplicar el control, tres modalidades. El control previo, que se ejecuta antes de realizar el gasto, ¿no? Y básicamente se comunican riesgos a los gestores para que tomen las previsiones en el correcto uso de los recursos, ¿no? Por otro lado tenemos el control posterior, ¿no? Que se realiza luego que el gasto ya se ejecutó. El objetivo principal es verificar el cumplimiento normativo de esta ejecución de gastos, ¿no? Y de no ser así, identificar posibles responsabilidades, ¿no? Finalmente tenemos el control simultáneo, que es lo que nos ocupa en esta exposición. La idea es que durante la ejecución del gasto, la ejecución de las operaciones, de los procesos en la gestión pública, se adviertan situaciones que podrían poner en riesgo los objetivos del servicio, ¿no? Tenemos varias modalidades, lo voy a explicar a detalle, sobre todo el tema del control concurrente. Sin embargo, en el Perú, hasta el año 2017, teníamos un fuerte énfasis en el control posterior, particularmente en la auditoría de cumplimiento. La mayoría de nuestros recursos profesionales estaban abocados a hacer auditorías de cumplimiento. Esto tenía dos problemas, ¿no? En primer lugar, todas las responsabilidades, la aplicación definitiva de las penalidades no corresponde a la Contraloría. Tenemos algunos problemas con los servicios de administración de justicia que no sancionaban rápidamente estas inconductas funcionales. Esto se agudizó el año pasado cuando la Contraloría General de la República dejó de tener la capacidad de sancionar responsabilidades administrativas, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la generación de las recomendaciones de mejora de gestión ex post, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir,
teníamos los problemas de que no se implementaban con la celeridad que se requieren. Por un lado, porque probablemente los equipos técnicos de las entidades que estaban a cargo de, de la aplicación de los planes de acción no tenían la capacidad técnica probablemente para ejecutarlas. Y por otro lado, se requerían recursos públicos, presupuesto, para ejecutar estos cambios. Entonces, esto generaba que nuestras mejoras no se tangibilizaran, ¿no? Entonces, este escenario nos obligó a cambiar un poco la matriz de control desde un escenario clásico de control posterior a un escenario más preventivo, ¿no? En este contexto, el control concurrente toma especial relevancia, ¿no? ¿Por qué? Porque el control concurrente parte de un conocimiento integral de un proceso, sobre todo de un servicio público, en cualquier sector. A partir de un conocimiento de este servicio público que brinda una determinada entidad, la idea es identificar el proceso que lo genera y definir cuáles son los hitos más importantes de este proceso. Una vez identificados, que un equipo multidisciplinario de técnicos acompañe en estos hitos de control más importantes y más relevantes, advirtiendo situaciones que podrían poner en riesgo los objetivos finales del proceso. Es importante que en estos proyectos participen personal que dominan los temas del servicio público. Por ejemplo, si es un proyecto de infraestructura, es importante que participen ingenieros civiles, y de hecho así ocurre en la práctica. Si son proyectos de saneamiento, participan técnicos especialistas en la materia. De esta manera, el control contribuye de manera técnica a la consecución de los objetivos de las entidades, ¿no? Sobre todo el servicio público, que es el fin de cualquier entidad pública. Este tipo de servicios se brinda de manera célere y oportuna. En este contexto, las tecnologías de la información toman especial relevancia. Es importante destacar que estas herramientas permiten la eficiencia en el control en los diferentes hitos. Al tener poco tiempo, las comisiones de control para aplicar este control concurrente, simultáneo, la tecnología, como les decía, toma especial relevancia. Les voy a poner un ejemplo de esta descomposición de hitos en proyectos con un componente de infraestructura. Por ejemplo, en un proyecto, en primer lugar, el hito 0 tendrían que ser todos los procesos previos que dieron origen a este proyecto, la necesidad de adquirir o la necesidad de generar este servicio público. Y terminaría hasta el expediente técnico, ¿no? El hito número 1 parte del expediente técnico y comienza cuando inicia la obra. Aquí es importante revisar un hito del ejecutor, que es el informe de compatibilidad de obra. En este producto, por ejemplo, la contratista verifica el expediente técnico y revisa todos los problemas que podrían generar que este expediente técnico no cumpla con el servicio final. Este tema es tan importante que podrían generar adicionales de obra en caso hayan aspectos que no se hayan considerado en el análisis previo. Los hitos que continúan son hitos propios de la ejecución de la obra, y la cantidad de hitos va a depender de la envergadura de la obra. En esta cantidad de hitos, lo que se verifica básicamente es el avance físico de la obra, el avance financiero y la razonabilidad entre estos dos avances, ¿no? Y otro tema muy importante que revisamos con los equipos técnicos es el avance, la calidad de los materiales, la calidad de la obra, que se realice de acuerdo a lo previsto, ¿no? Con la calidad necesaria. El hito final tiene que ver con la entrega de la obra y la liquidación financiera. Pero no podemos quedarnos ahí, ¿no? Porque es importante revisar también la provisión del servicio que dio origen a este proyecto de inversión pública. En este sentido, quisiera comentarles que el control concurrente se puede complementar con otro tipo de servicios. Por ejemplo, si vemos obras que están ejecutándose y nosotros advertimos problemas técnicos u operativos al gestor, pero vemos que estas situaciones no se regularizan, estas situaciones no se mejoran, y además el perjuicio económico ya es firme, es decir, ya no se puede revertir, es posible que hagamos controles posteriores para sancionar a los responsables de que este servicio público no se brinde adecuadamente. Por otro lado, al final podemos hacer visitas puntuales, visitas de control o de inspección para verificar que el servicio público que dio origen a esta obra, como les decía, finalmente se cubra. En todo el proceso,
integral, siempre podemos revisar denuncias, siempre podemos revisar reclamos de la ciudadanía. En ese sentido, también hemos implementado mecanismos con la tecnología para que este proceso de recibir denuncias durante la ejecución de obras se realice de manera más eficiente. Ahora, en general, ¿cuáles son los beneficios del control concurrente? Yo lo separaba en dos partes, ¿no? Por un lado, tenemos beneficios en cuanto a los gestores, por ejemplo, a los titulares de las entidades y a la sociedad civil, a los cuales los advertimos de las situaciones, como les decía, que pueden poner en riesgo el servicio público. El titular, que es una responsabilidad política de la entidad, puede tomar las acciones que correspondan desde un punto de vista de gestión. Otro tema importante es que este acompañamiento permanente, integral, técnico de la Contraloría durante un proyecto o un proceso genera una sensación, una situación de control permanente que incrementa la posibilidad de romper vínculos colutorios entre el público y el privado, ¿no? Entonces, esta es otra parte intangible del control concurrente, ¿no? Que permite, de alguna manera, interrumpir este vínculo colusorio. Pero esto es desde el punto de vista de los gestores, ¿no? Pero desde un punto de vista técnico también tenemos beneficios tangibles, porque se le puede comunicar a los responsables técnicos de las obras o de los procesos de temas, por ejemplo, como penalizaciones, como partidas no ejecutadas, y para esto cobra importante relevancia, como les decía, la tecnología. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos concretos de cómo la tecnología nos ha ayudado a ser más eficientes en este control desde el punto de vista técnico, ¿no? Por ejemplo, les comentaba sobre el hito cero, ¿no? Donde vemos toda la parte previa de las obras. Entonces, nosotros tenemos un portal que desde el 2013 es obligatorio, donde todas las entidades públicas registren sus proyectos de inversión pública. Tenemos a la fecha 89.000 obras públicas por un valor de 253.000 millones. Con esa información y de manera masiva podemos verificar toda la información previa del expediente técnico, podemos verificar información que dio origen a esta obra y podemos revisar algunos aspectos que podrían poner en riesgo la ejecución de la obra, ¿no? Igual, a través del portal de Infoobras y a través de nuestra potestad de la interoperabilidad, podemos sacar información de otras fuentes de información. Por ejemplo, en el Infoobras tenemos una conexión con la base de datos del SEACE. En el SEACE se puede encontrar información de los proveedores, de los postores públicos. Un tema relevante en la ejecución de obras particularmente es la capacidad técnica del proveedor para culminar la obra. En el SEACE podemos verificar si cuentan con la experiencia debida, si el concurso público se llevó de acuerdo a lo previsto y si podemos identificar que este proveedor va a cumplir con las especificaciones técnicas. En muchos casos hay proveedores que han recibido obras y no tenían la capacidad técnica y operativa para ejecutar esta obra. Además, a través de este portal podemos recibir información en línea de la ejecución financiera y la ejecución física en algunos casos de las obras, y podemos recibir información de la ciudadanía. Nos pueden remitir fotos y demás que nos podrían ayudar a tomar decisiones. Toda esta información en el Infoobras es georreferencial. Eso igualmente nos permite tener riesgos de situaciones como lluvias o heladas en ciertas obras que podrían poner en riesgo la ejecución final de la obra. Hablando de ejemplos más concretos, ya en la ejecución propia de esta obra, tenemos, por ejemplo, el caso de esta obra vial, ¿no? En esta obra vial, lo que se identificó es que el asfaltado de la pista no cumplía con los requerimientos técnicos. El material no era el adecuado, o no era la cantidad adecuada, mejor dicho. Con un equipo topográfico se pudo verificar esa falta de calidad que indicaba en el expediente técnico. Lo más importante y que yo resalto en esta obra es que fue un tema preventivo. Como la obra se encontraba en ejecución, se le pudo advertir al contratista técnicamente y además también a la entidad para que tomaran los recaudos del caso y de esta manera corregir el error y no perjudicar al Estado. Y de esta manera además se brindaba el servicio público, que lo que se requería era tener una carretera en las condiciones adecuadas, ¿no? Otro ejemplo que podría mencionar en la reconstrucción con cambios es sobre la descolmatación de ríos. En este caso, a través de un dron que podía medir un dron topográfico, se pudo escanear
gran parte del cauce de un río para verificar si la empresa contratista había descolmatado el río de acuerdo al contrato. Lo que podemos identificar en este caso en particular es que la contratista solamente había hecho movimiento de tierras en 1/3 de lo que había indicado en el contrato. Lo que quisiera destacar aquí es que este equipo, este dron topográfico, permitió cubrir una gran cantidad de terreno en poco tiempo y, digamos, darle una prueba técnica tanto a la entidad como al contratista de que esta era una deficiencia que tenía que ser corregida de acuerdo al contrato, ¿no? Y evidentemente esto permitía resolver el problema antes de que se concluya la obra, ¿no? Otro ejemplo es sobre una obra en los Panamericanos que se realizaron el año pasado en nuestro país. En este caso, había una infraestructura que se había construido con material no adecuado. Por ejemplo, en este caso se usaron unos escáneres especiales para verificar que la columna no guardaba las características técnicas que requería la obra, ¿no? Entonces, esto se advirtió al contratista porque además esto podía poner en riesgo toda la infraestructura en caso de sismos. El Perú es un país con gran incidencia de sismos, de movimientos telúricos, y era importante que la contratista ejecute la obra de acuerdo al contrato. Y esto permitió además probablemente salvar muchas vidas en caso de un movimiento sísmico, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos durante la ejecución de la obra, antes de que concluya la obra, nos dieron posibilidades de que se resuelvan los problemas y evidentemente el servicio público se brinde, que es el fin de todo el Estado, ¿no? Y un ejemplo final sobre esto último, sobre el servicio público, acá vemos un hospital ya concluido, con equipos médicos implementados y ya funcionando. En este caso, a través de unos equipos médicos, se pudo identificar que el salón de rayos X no contaba con los implementos adecuados y podía poner en riesgo por radiación tanto al personal técnico del hospital como a los pacientes, ¿no? Entonces, esto se informó al gestor, al que está a cargo del servicio, y a través de la garantía de la obra se pudieron corregir los errores. Entonces, nuevamente con esto, lo que logramos es que el servicio se brinde de acuerdo a lo previsto, ¿no? Bueno, finalmente, ya para cerrar, quiero concluir con que el control concurrente da muchos beneficios en términos de brindar el servicio público, que es el fin de toda entidad, ¿no? Pero además hay beneficios económicos que hemos podido estimar. En el año 2019 se han ejecutado más o menos 5.000 servicios de control concurrente, generando 5.000 informes. En el ámbito de la reconstrucción con cambios, se han revisado 400 informes de control concurrente, con cerca de 1.000 situaciones adversas. Cuando hemos estimado con un nivel de confianza del 85% y hemos valorizado estas situaciones adversas, hemos estimado, como les decía, que el ahorro que se ha generado al Estado asciende a 81 millones de dólares. Ahora, cuando tomamos en cuenta el costo del control concurrente, este control asciende a 7 millones de dólares. Es decir, el beneficio neto estimado del control concurrente asciende a 73 millones de dólares, ¿no? Ahora, en un ratio costo-beneficio, podríamos indicar que por cada dólar que invertimos en la ejecución del control concurrente, estamos ahorrando al Estado aproximadamente 10 dólares. Y sobre todo, les quería comentar que si no aplicáramos el control concurrente, estos 81 millones de dólares serían perjuicio económico. Es decir, a través de un control posterior, tendríamos que sancionar a las entidades por no haber cumplido el contrato. Y como les decía, esto tiene muchos problemas en la aplicación efectiva de las sanciones. Y lo principal, lo que más nos preocupa es que el servicio público no se brinde, ¿no? Estos son, por ejemplo, los efectos concretos de cómo el control concurrente está aportando a la gestión pública. Y entiendo además que ya el Estado se ha dado cuenta de estos beneficios tangibles, porque puedo mencionar de transferencias específicas del gobierno peruano a la Contraloría General para la aplicación del control concurrente y el control simultáneo. En esta emergencia sanitaria nos han transferido recursos exclusivos para hacer un control preventivo a la emergencia. Y lo mismo ocurre para la reconstrucción con cambios y los megaproyectos. Esto nos da señales de que el Estado peruano está confiando en la Contraloría para hacer un control eficiente y para que el servicio público se brinde adecuadamente. Bueno, eso es por mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la presentación. Te cuento que prepárate porque ya hemos recibido muchas preguntas que las vamos a ir haciendo al final. Y ahora quería comentarles que el Contralor Jack, Contralor General de la República de Perú y también presidente de la OLACEF, nos pidió que por favor les hiciéramos extensiva sus disculpas por no poder acompañarnos hoy día. Como saben, los Contralores tienen una agenda muy ocupada, entonces a veces se les dificulta ese asunto, pero bueno, nos mandó un tremendo representante, Luis, muchas gracias. Y bueno, para continuar, ahora les quiero presentar a un amigo ya de la OLACEF, quien ya nos acompañó en el primer ciclo, que es don José Oyola. José es doctor en economía, o sea, es PhD en economía de la UCLA, la Universidad de Los Ángeles. Entre 1990 y el año 2010, don José se desempeñó como director auxiliar en la División de Planificación Estratégica de la Government Accountability Office, la GAO, que es la EFS de Estados Unidos. Ahí colaboró en las múltiples evaluaciones de eficiencia, eficacia y economía, las 3E de las que ya habíamos hablado, de administración de la deuda pública de Estados Unidos, los programas internacionales de la administración tributaria y el monitoreo de los ciclos presupuestarios en el gobierno de ese país. Desde el año 2011, se desempeña como consultor internacional especializado en la formulación y ejecución de auditorías 3E, que les decíamos, eficiencia, eficacia y economicidad, y la adopción de buenas prácticas de control interno en las entidades gubernamentales. Ha colaborado en proyectos bilaterales para fortalecer la capacidad de las entidades fiscalizadoras de Colombia, Chile, México, Puerto Rico y Vietnam. Además, ha participado en revisiones multilaterales de la capacidad institucional de la CFS, realizando evaluaciones del valor y beneficio de la CFS para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Don José, usted ya es de la casa, bienvenido, adelante. Tendría que prender el micrófono, don José. Don José, ¿nos escucha? Tiene el micrófono apagado. Sí, don José, si puede activar su micrófono, por favor. Bueno, estamos esperando que don José pueda activar su micrófono para poder continuar con la presentación de hoy. Cuéntenos, don José, si está con algún problema. Sí, voy a volver a llamarle para reintegrarlo con el micrófono encendido. Bueno, ¿sabes qué? Por mientras don José vuelve, yo voy a aprovechar de hacerle algunas preguntas a Luis, porque de verdad tenemos algunas preguntas. Luis, ¿qué te parece que tengo unas preguntas acá? Hay una que es súper, le hicieron mucho, ¿ah? Y dice relación con la separación entre el control concurrente y la administración. En definitiva, dicen, una de las preguntas era, cuando observo al auditado durante el desarrollo de la obra, ¿no terminó coadministrando? Y otra pregunta muy relacionada dice, ¿cómo desvirtuar el argumento según el cual el control concurrente es una forma de coadministración del Estado? Sí, bueno, me acompaña Jennifer, va a participar también en la solución de las consultas. Bueno, efectivamente, podríamos decir que estamos coadministrando con la entidad, pero en realidad todas nuestras intervenciones son situaciones adversas que el gestor tiene la posibilidad de tomarlas o asumir el riesgo. Ustedes saben que en la gestión de riesgos es posible que el gestor asuma riesgos, ¿no? Pero si bien es cierto, estos riesgos tienen que terminar en la consecución de los objetivos. O sea, podemos advertir, pero evidentemente está a una decisión de ellos tomar nuestras recomendaciones, nuestras situaciones adversas, ¿no? Sí. Sí, muy buenos días con todos. Yo quisiera ampliar sobre este aspecto porque en efecto este es un tema que se valoró durante el diseño propio y los alcances del control simultáneo. Y sobre esto me gustaría comentarles lo siguiente. Las situaciones adversas que se identifican durante el control concurrente están relacionados sobre todo con un cumplimiento normativo. No necesariamente estamos hablando de aquellas que regulan solamente las contrataciones o los procesos de contratación o de inversión pública, sino que también estamos hablando de aquellas normas técnicas aplicables a la materia observada durante el proceso de control simultáneo.
Entonces, no son recomendaciones que se hagan respecto a la decisión de gestión de la inversión en este particular, sino más bien sobre aquellos cumplimientos normativos una vez que se ha decidido por el objeto propio de la inversión, de la obra, que es materia de observación o que es materia de control. En ese aspecto, como bien señala Luis, no es que nosotros estamos interviniendo en las decisiones de gestión, estamos poniendo en advertencia aquello durante el proceso de ejecución y en sus distintos hitos, aquellos probables incumplimientos normativos que se podrían estar generando y que evidentemente en el mismo contemplación y análisis de las normas, que también las han previsto de esa manera ante distintas casuísticas, puedan llevar a un riesgo a la entidad. Ya depende de la entidad valorar ese riesgo y definir la actuación de la medida preventiva o correctiva que va a enfrentar respecto a esa decisión. Pero sí es bueno que precisemos que los alcances de las situaciones adversas que se advierten en el control están ceñidos a aquello que tiene un criterio con respecto a la condición o hecho que se ha identificado. Entonces, eso es básicamente con respecto a esa consulta. ¿Me escuchas? Hola, hola. Sí, don José, lo escuchamos. Ah, perfecto, muy bien. ¿Podemos proceder entonces? Bueno, ¿continuamos Sí, ¿les parece? Démosle la palabra a don José para poder continuar y dejamos las preguntas, ya seguimos con las preguntas al final. Muchas gracias, Jennifer, muchas gracias, Luis. Perfecto. Don José, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por esta segunda invitación a participar en estos excelentes webinarios. Me han pedido que les dé la perspectiva desde una entidad fiscalizadora superior como la GAO de estos controles, el control previo, concurrente y posterior, haciendo énfasis en el concurrente. Siguiente. Trasfondo, en el caso de la GAO, la cadena de valor y beneficio de la GAO define 4 conceptos esenciales dentro del cual se enmarca el control previo, el concurrente y el posterior. Partimos de algo que ustedes conocen en una entidad fiscalizadora superior. Lo importante es generar valor y beneficio para la ciudadanía. Eso sería lo último. Para poderlo hacer, tenemos que contar con recursos, que en este caso sería el recurso humano técnico, el presupuesto, y luego esos recursos aplican controles, actividades. Nosotros lo conocemos como actividades, no como controles. De esos controles o procesos o procedimientos surgen productos. Esos productos, en el caso de la GAO, pues fueron 660 decisiones normativas que son control previo, 617 reportes de desempeño que fueron control concurrente y posterior, y todo eso resultó un beneficio, y eso es lo importante para una entidad fiscalizadora superior. Resultados. Los resultados de los controles son lo importante y es lo que hay que reportar. Esa es la cadena de valor en el caso de la GAO. Seguimos. Una buena práctica en control previo como trasfondo para el control concurrente es que en el caso que les voy a discutir de la auditoría de desempeño y cumplimiento que se llevó a cabo, que es concurrente al COVID, los programas que se están aplicando por todos los gobiernos, muchos de ellos son sujetos de control concurrente por las entidades de fiscalización superior, y el caso de la GAO es el que les voy a discutir hoy. En el caso de la GAO, uno de los controles previos que nosotros utilizamos siempre, cada vez que hay un desastre, es que pedimos ayuda en términos de los recursos adicionales que necesita la GAO para poder hacer su control simultáneo durante el desastre. Esto pasó en el año 2008 con el desastre, con la crisis financiera, y en este caso en particular también pedimos y solicitamos, y el Congreso nos lo dio, los recursos adicionales que eran necesarios para poder efectuar un control simultáneo efectivo. Este fue también el caso, por ejemplo, de Perú, que lo hizo, pero no fue el caso de todas las entidades fiscalizadoras superiores. Algunos de ellos se olvidaron
de que iban a tener que utilizar recursos adicionales para poder hacer un buen control simultáneo. Y ese es uno de los elementos esenciales que te viabiliza que puedas hacer un buen control. El control previo dicta que la ley habilitadora tuya o la que dicta la asignación de los recursos para el manejo de desastre también incluya recursos para la entidad fiscalizadora superior. Próximo. Pues, además, en esa ley habilitadora que aprueban los recursos para manejar y combatir el COVID-19 en Estados Unidos, se establecieron 4 controles diferentes en la rama ejecutiva y legislativa. Ahí en la rama ejecutiva ustedes ven 2 que se establecieron. Próximo. Y en la rama legislativa se establecieron 2 más, y uno de ellos es la GAO. En otras palabras, no había un solo entidad fiscalizadora superior o entidad fiscalizadora superior, externa o interior. Habían 4. Y de esa manera, como eran casi 2 trillones de dólares que se estaban gastando, pues se pudieron dividir las tareas entre esos 4 diferentes niveles de organizaciones que iban a hacer una evaluación y una inspección. Adelante. Y esta es una buena práctica en un control concurrente, dependiendo del contexto del país. En el caso particular de Estados Unidos, la GAO responde al Congreso, pero en el caso de Estados Unidos, que es un sistema que no es unitario, sino que es un sistema donde hay división de poderes, hay 50 contralorías similares a la GAO, pero a nivel de cada uno de los estados. Entonces la GAO aprovecha los recursos de las 50 contralorías y aprovecha los auditores internos que están en cada uno de los ministerios y servicios públicos. Así que en total no hay una sola GAO, hay 78 más 50 más la GAO, y todos ellos conforman un equipo multidisciplinario que son los que ejercen el control concurrente. ¿Cómo es que se pueden coordinar los esfuerzos de todos esos entidades? Pues a través de un consejo. El Consejo de Inspectores Generales y el Consejo de Contralorías Estatales. Y cómo la GAO ejerce un control efectivo de supervisión sobre todos esos niveles, pues a través del libro amarillo. El libro amarillo es el Yellow Book, que algunos de ustedes quizás hayan visto. Ese es las normas de auditoría del gobierno federal que tienen que aplicar a todas las programas que reciben subsidios o ayuda del gobierno federal. Y ese libro amarillo entonces es la Biblia del auditor interno, es la Biblia del contralor estatal. Y es a través de ese mecanismo que se pueden estandarizar la calidad de las normas de auditoría en todo Estados Unidos. Adelante. Una práctica de control concurrente recomendable que se aplica en la GAO es que cuando se va a hacer una asignación de un control concurrente, se divide por sectores expertos. En otras palabras, no hay un solo equipo que puede llevar a cabo el control concurrente. En el caso de la auditoría al COVID-19, el equipo de salud fue el que tomó el liderazgo, pero todos los demás equipos dentro de la GAO le dieron su apoyo. Asuntos estratégicos, donde yo trabajé por 20 años, fue el que se encargó de hacer la evaluación del fraude en los programas de apoyo a las empresas y los individuos, y así sucesivamente. Así que cada director experto en su área fue el que identificó cómo se iba a llevar a cabo, cuál iba a ser el enfoque,
qué alcance se le iba a dar y las fuentes de evidencia que se iban a utilizar en cada uno de los diferentes sectores que se iban a evaluar, que tenían una responsabilidad con respecto al programa del COVID-19. Así que ellos coordinaban con los inspectores generales, evaluaban cuáles eran los documentos, hacían las entrevistas, la mayor parte de ellas por teleconferencias, analizaban cuál era la calidad de la base de los datos, que eso fue uno de los problemas principales que ustedes saben que ocurre con el COVID-19. Y de esa manera pudimos llevar a cabo una evaluación concurrente en 90 días de $2 trillones, que eso en cualquier entidad fiscalizadora superior es un éxito rotundo, porque el nivel de cubierta era prácticamente el 100%. Adelante. Bien, uno de los puntos más importantes dentro de una auditoría concurrente es definir cuáles son los objetivos. Y como señalaban los colegas de Perú, se hace una evaluación, y en el caso particular de la GAO se hace una identificación de los riesgos principales. ¿Por qué? Porque es imposible poderlo cubrir todo. Siempre va a ocurrir que los mayores riesgos son los que generan el mayor perjuicio económico. Entonces, identificamos cuáles iban a ser los enfoques. Iban a ser dos. Uno, en la auditoría de eficacia o de desempeño, íbamos a evaluar cuán eficaces habían sido las ayudas. Ese es un criterio de las 3E. Y vamos a identificar cuál es la calidad de los indicadores de aquellos puntos neurálgicos que habían en el control de las entidades sanitarias, que eran los contagios y las defunciones. Y el otro objetivo importante era el del problema del fraude, que ustedes todos conocen que cuando hay un estado de excepción y no hay unos controles efectivos, normales, en operación, pues existen mayores riesgos de fraude en los programas de apoyo, ya sea en las compras, en los subsidios a individuos y empresas. Así que investigamos esos tres asuntos. Adelante. Bien, uno de los problemas principales en la auditoría concurrente es obtener suficiente evidencia para poder desarrollar recomendaciones que sean efectivas para mejorar el programa. Fíjense que esto es muy diferente a encontrar un posible hallazgo que se tenga que evaluar posteriormente y poder entonces formular una recomendación. En este caso en particular estábamos haciendo una auditoría de desempeño. No estábamos solamente recogiendo evidencia que podía ser un indicio de un soborno, que podía ser un problema de eficacia. Era evidencia suficiente y relevante para formular una recomendación que fuera efectiva. Y a eso es una diferencia bien significativa en el tipo de auditoría concurrente que se puede llevar a cabo. Bien, ¿cuál fue la evidencia que encontramos? Primero, que no existe un plan nacional para evitar los brotes del COVID causados por viajeros aéreos. Eso fue una falla de control interno en el ministro de Transportación, que no pudo hacer un buen plan para evitar el contagio que se estaba haciendo a través de los viajeros aéreos, que era el principal foco de distribución del contagio. Y el segundo es que el Centro Nacional de Datos Sanitarios, que ese es uno de los organismos que estaba recopilando evidencia, era el que producía los indicadores más confiables. Habían otros dos, pero esos otros dos estaban produciendo indicadores que no eran tan confiables como este en particular. ¿Qué encontramos con respecto al fraude? Pues encontramos que se habían distribuido ya en 3 semanas que se habían estado distribuyendo los beneficios, 1.1 millón de pagos de subsidios a personas fallecidas. ¿Cómo es posible que se distribuyan
tanto beneficio a personas que han fallecido. Evidentemente, esto es un problema de falla en el control interno. No es un problema de que haya una persona en particular que haya tratado de cometer fraude. Esto es un problema masivo de falla en un control interno. Entonces, ahí, en base a esa evidencia, fue que formulamos recomendaciones. Próximo. Bien, en el caso particular del fraude, el inspector general del Ministerio de Hacienda fue el que hizo el hallazgo, no fue la GAO. Pero la GAO fue el que tomó esa información sobre la falla en el control interno y se obtuvo un estimado de cuánto hubiera sido la cantidad de personas que se hubieran afectado y el número en millones de los beneficios que se dieron a personas fallecidas. Y esto se hizo utilizando el experto estadístico que pudo utilizarse combinando la evidencia de la falla en la auditoría de control interno con los datos de los pagos que se habían hecho por 3 semanas consecutivas. Adelante. Bien, ¿qué recomendaciones hicimos? Pues hicimos 3 recomendaciones principales. Una fue al ministro de Transportación, que lo más pronto posible formular un plan de transportación aérea para evitar brotes por viajeros. En el caso de los fraudes, formulamos una recomendación para que la administración tributaria identificara qué opciones se podían utilizar para facilitar la devolución de los subsidios a personas que se habían enviado, que eran fallecidas erróneamente. Fíjense que no se estaba tratando de imponer sanciones, multas, meter en la cárcel a nadie. Se estaba tratando de obtener la devolución de cheques o de transferencias electrónicas que se habían dado por equivocación por el gobierno. Y es muy posible que esas personas que recibieron ese dinero lo pensaban quizás incorrectamente, pero sin ningún ánimo de fraude, de que estaban recibiendo algo legítimo. Entonces se tuvo que empezar una campaña para informar a las personas que devolvieran el dinero. ¿Qué por ciento se va a devolver? Pues eso todavía no lo sabemos. Luego, la otra recomendación fue dirigida al ministro de Hacienda para que pudiera hacer los cruces que son necesarios para identificar a las personas fallecidas. Y ese dato de las personas fallecidas está en el ministro de Salud. El ministro de Hacienda tiene que solicitar formalmente y el Congreso tiene que darle la potestad para que se pueda obtener ese registro. Adelante. Así que se hizo el diseño, se identificaron las áreas de mayor riesgo, se obtuvo la evidencia, se encontraron unos hallazgos y se formularon unas recomendaciones. Al final del camino se emite un reporte. Ese reporte es aproximadamente unas 300 y pico de páginas. Un solo informe con todas esas recomendaciones. Pues hubieron 17 firmantes de ese informe, que fueron los directores responsables de cada área auditada, y ellos pusieron su nombre y correo electrónico en caso de que cualquier persona tenga una duda sobre los hallazgos y las recomendaciones, que pueda contactarlo. Adelante. Bien, analizando entonces este caso como un ejemplo de control simultáneo, podemos decir, como ya les explicó muy bien el colega de Perú, que el control simultáneo puede facilitar la obtención de evidencia relevante, viva, y facilitar una respuesta rápida de parte de los auditados. Pero el control simultáneo no es un panacea.
tiene riesgos. Y el control simultáneo por sí solo puede no ser suficiente para evaluar las causas de las fallas en los programas evaluados. Por eso en el caso nuestro, nosotros hicimos una auditoría de desempeño que es concurrente, porque sabíamos que es importante identificar las causas de las fallas en los programas que se evalúan. No es suficiente presentarle a un ministerio una información que puede ser preliminar, que puede ser indicio de, porque entonces eso genera una información que puede estar sujeta a malinterpretación. Y hay un problema, y es que el énfasis en el control simultáneo puede causar que haya un alto número de actividades que no tienen resultados, que generan ineficiencia en el uso de los recursos de la entidad fiscalizadora superior. Porque ustedes pueden encontrar que hay 20,000 informes de control simultáneo, pero lo importante, como mencioné al principio, lo importante no son el número de informes de control simultáneo, lo importante son los resultados. Adelante. Y ahí tenemos entonces uno de los beneficios del control posterior. El control posterior permite a las EFS que se pueda analizar el costo-beneficio de los programas, hallar suficiente evidencia relevante y suficiente para formular recomendaciones de mejoría. Pero el control posterior también tiene riesgo. Y es que el control posterior, que está mal planificado y es tardío, no genera recomendaciones efectivas. Así que lo mejor es hacer auditoría de desempeño que sea concurrente, en el caso particular del COVID-19. Adelante. Y para poder entonces establecer un balance entre el control previo, el control simultáneo y el control posterior, las entidades de fiscalización superior tienen que tratar de identificar cuáles son aquellos principios que hay en las ISAIs, en las normas de auditoría internacional, que nos pueden ayudar a establecer un buen balance. Adelante. Esas ISAIs, por ejemplo, recomiendan que cuando se hace un hallazgo y se formula una recomendación, que la entidad de fiscalización superior permita y le dé suficiente tiempo a los funcionarios públicos que respondan a los resultados de las auditorías y sus recomendaciones. Y incluso menciona que las FS, sin comprometer su independencia, proporcione algún tipo de asesoría sobre cómo se deben utilizar los resultados de las auditorías. Por ejemplo, una función importante de una FS es identificar buenas prácticas en el manejo de los programas. Adelante. La ISAI P12 de valor y beneficio también menciona que la FS debe cuidarse mucho de proveer información para que sea una fuente creíble de conocimiento objetivo. Y en particular, uno de los métodos que utiliza y recomienda la ISAI P12 es que la misma EFS sea auditada. Pero ¿cómo es posible eso? A las EFS no la audita nadie, ¿verdad? Pero sí las auditan. Existen las revisiones de pares, existen las encuestas de opiniones de los auditados y el Congreso. Así que una de las maneras de saber que se obtiene un buen balance es pidiéndole la opinión a los mismos que nosotros auditamos. Y de esa manera saber si le estamos proveyendo valor y beneficio. Adelante. Y por último, la ISAI P12 de valor y beneficio le dice a las EFS, aplícate los mismos principios de economía, eficacia y efectividad que les aplicas a tus auditados.
para que de acuerdo con las leyes y normas se sepa y puedan ser un modelo de rendición de cuentas públicas. Y eso no es fácil de hacer. Muchas EFS todavía no están capacitadas para poder rendir cuentas de sus resultados y confunden rendir cuentas de sus actividades en vez de sus resultados. Y la ISA IP12 puede ayudarles a establecer un mejor balance en ese sentido. Creo que terminamos, ¿verdad? Bien. Muchas gracias y estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que vengan por ahí. Gracias. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias a usted, don José. Muchas gracias por la explicación. Bueno, como les decía desde un principio, tanto a Jennifer, a Luis y a don José, tenemos muchas preguntas, así que prepárense. Para partir, para los colegas de Perú, tenemos una pregunta sobre normatividad. Dice, ¿hicieron cambios normativos para comenzar a implementar este modelo? Y vinculado también a eso, ¿cómo integrar el proceso de diagnóstico y de gestión de riesgos en la planificación y gestión de las auditorías concurrentes? Entonces, por una parte, nos hablan de cambios que hayan tenido que hacer en su modelo normativo o en la estructura normativa, y por otro, en el modelo de riesgos, cuando pasaron el modelo anterior al que tienen actualmente. Ok, bueno, gracias. Sobre el modelo de riesgos, en realidad hemos cambiado un poco ese término a situación adversa, ¿no? Justamente para no llevarlo a ese modelo que inclusive ya está certificado de la gestión de riesgos, ¿no? Donde hay muchas acciones que puede tomar el gestor en relación al riesgo identificado. Nuestro término es situación adversa, ¿no? Esta situación adversa que podría generar que no se cumplan con los objetivos. Entonces, ahí la lógica es similar, pero hemos tratado de no ser tan enmarcados en la gestión de riesgos propiamente dicho, porque eso sí tiene una metodología que inclusive podría complicar al gestor a la hora de tomar nuestras situaciones adversas, ¿no? En el momento de poder resolver lo que nosotros le estamos advirtiendo. Entonces, hemos tratado de simplificar ese tema, dejándolo un poquito más en implementación o no implementación, ¿no? Simplemente, si el gestor decide no implementarlo, nosotros evaluaremos si esa decisión finalmente generó que se cumplan con los objetivos del servicio, ¿no? Y sobre el tema normativo, aquí Jennifer nos va a comentar la consulta. Sí. Nosotros, cuando se inició el proceso de reforma en el 2017, nuestra ley orgánica actualmente, en ese momento, planteaba que el control se ejercía esencialmente a través del control posterior, de los servicios de control posterior, es decir, auditoría de cumplimiento y, bueno, en menor medida las auditorías de desempeño y financieras. Pero a partir del 2017 nosotros promovemos un proyecto de ley que contemplaba también, evidentemente podemos hacer otros servicios como el previo, el post y el simultáneo. Sin embargo, para plantear la figura del modelo de control concurrente, en ese momento lo que hicimos es promover un proyecto de ley y se manejó inicialmente a través de un proyecto de encargo legal, el control concurrente, para poder hacerlo al plan integral de la reconstrucción con cambios. Luego de eso ya nosotros emitimos nuestros propios procedimientos internos para regular el control concurrente con una directiva, que es básicamente como nosotros llamamos a las normas que emite la Contraloría y que rigen para todo el Sistema Nacional de Control, y ya regulamos la aplicación del control concurrente. Entonces partió así inicialmente a través de un cambio normativo en por un lado en nuestra ley orgánica y por otro lado también por esta iniciativa del encargo legal que tuvimos con el plan de la reconstrucción con cambios, y que dicho sea de paso desde ese entonces a través de otros proyectos legislativos que regularon otras obras e inversiones, como por ejemplo el caso de la ley 30737, que en el Perú se hizo para aquellas obras que estuvieron relacionadas con empresas del caso Odebrecht. En ese caso también se pidió a la Contraloría que pudiera ejercer el control concurrente a través de este dispositivo legal, y así hemos tenido otra serie de encargos legales. Pero
más allá de estos encargos legales para algunas obras en particular, nosotros procedimentamos internamente el control concurrente y es una directiva que ya se ha venido actualizando hasta el año pasado y que ya procedimenta el control concurrente tanto para obras y también abre la posibilidad que se abra para otras modalidades como contrataciones de bienes y servicios. Disculpa, para acotar un poco esto, no desde el punto de vista legal, pero desde un punto de vista de procesos, sí hemos tratado de que el control concurrente, hay procesos que son similares en el Estado, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de inversión pública, que era parte de la exposición. Entonces, si bien el marco normativo te permite revisar todos los procesos, estamos tratando de estandarizar algunos procesos, los más relevantes. Y ahí puedo nombrar a los procesos de contratación con sus hitos, son 4 hitos estandarizados, y a la inversión pública, a los proyectos de inversión pública. Entonces, no como marco normativo, pero a nivel de procedimientos, la intervención en este tipo de operaciones ya está estandarizada aquí en el Perú, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Luis. Don José, nos dicen, ¿hicieron la GAO algún proceso rápido de actualización de riesgos de fraude y corrupción tomando en cuenta las nuevas circunstancias de la emergencia por la pandemia? En el caso particular de la pandemia, la ley habilitadora para aprobar los 2 trillones que se hicieron incluyeron suficientes poderes para la GAO poder intervenir. Así que se mataron 2 pájaros de un tiro. Se aprobó el presupuesto y se le dieron los poderes que hacían falta. Pero eso es control previo. Nosotros ya sabíamos lo que venía, porque habíamos tenido la misma experiencia en el año 2008 con la crisis financiera. Así que hubieron entonces ya unas precedentes que conocíamos cómo era que tenía que proceder en el caso de un desastre de esa naturaleza. Muchas gracias, don José. Jennifer, Luis, acá nos hace una pregunta sobre equipos, sobre recursos humanos, como en algunas partes se le define, y dice, ¿cómo se conforma el equipo que realiza el control concurrente y hasta qué punto, vinculado con lo anterior, nos dicen, está permitido por la legislación que el personal auditor, quizás no con una preparación técnica, sugiera cambios de importancia que impliquen modificaciones sustanciales en los proyectos definidos por el Ejecutivo? Entonces, ¿cómo definen los equipos? ¿Cuál es la capacidad de esos equipos? ¿Y cómo esos equipos pueden entonces involucrarse en aspectos técnicos de proyectos gubernamentales? Claro, nuestras intervenciones, digamos, en términos de equipos, siempre requiere la participación de un experto del proceso que se está acompañando, ¿no? Les comentaba en la exposición que si es una obra de saneamiento, tiene que participar un especialista de la materia, si son edificaciones, un especialista, un ingeniero civil, si son carreteras, ¿no? También participar una persona que conozca estos temas de cualquier de los sectores, ¿no? Es importante para darle esa calidad técnica a las intervenciones, a las situaciones adversas que se comunican. Y el otro tema sobre cómo advertimos y hasta qué punto podemos advertir, usamos el marco normativo, o sea, el expediente técnico, o sea, todo lo que indica el expediente técnico son las cosas que se controlan, ¿no? Los niveles de calidad que indica el expediente técnico, esos son los que el equipo técnico especializado verifica. En el ejemplo que les indicaba, por ejemplo, sobre los panamericanos, estas columnas que no guardaban las condiciones técnicas para los sismos, eso se encontraba en el expediente técnico. El tema de la carretera, en el asfaltado, eso se encontraba en el expediente técnico. Entonces, nuestra evaluación, el criterio, parte técnicamente del expediente técnico y de las condiciones del contrato. En adición a eso, lo que podemos señalar también es de que los proyectos de ley que se emitieron con los encargos legales referidos al control concurrente habilitaron también una transferencia de recursos de hasta el 2% en algunos casos, dependiendo de la magnitud de la obra, para que se pueda efectuar el control concurrente. Esto lo que permitió a la vez es poder tener un financiamiento exclusivo para la contratación, por un lado, del personal, pero por otro lado también del equipamiento. Como bien mencionábamos en los ejemplos, en la presentación que bien hizo mi colega, la idea del control concurrente explota mucho el tema de las
técnicas modernas de verificación. Es por eso que a partir de eso se han tenido que adquirir equipos, laboratorios móviles, equipos de mediciones topográficos, drones con, digamos, equipos de GPS que permitan hacer mediciones geodésicas, estaciones totales, etcétera, que permitan, digamos, tener este tipo de verificación y evidencia científica sobre el avance de la obra. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente que requiere una carga de recursos importante. Es por eso que también el control concurrente, para ser costo eficiente, tiene un monto mínimo que tiene que cumplir la obra para efectos de poder iniciar, para efectos de que se pueda aplicar. Digamos, si es que pasara ese monto la obra, donde deja de ser, digamos, costo eficiente la aplicación del control concurrente con las condiciones que estamos planteando de un equipo multidisciplinario, altamente calificado y todo el equipamiento que se requiere, a pesar que en el tiempo obviamente los costos van a ser marginales. Al inicio evidentemente requirió de hacer ese análisis. Para aquellos casos que, digamos, no cumplieran o no superaran ese monto, se aplican otras medidas, otras modalidades de control simultáneo que pudieran ajustarse a esa realidad. Pero poco a poco, conforme, y esto ya tiene un análisis económico detrás, conforme los costos marginales se vayan reduciendo para la aplicación del control concurrente, se va a poder también ir ampliando su ejecución y su cobertura a nivel nacional, ¿no? Muchas gracias, Jennifer. Don José, tenemos muchas preguntas relacionadas con este traspaso de beneficios que hizo el gobierno de Estados Unidos a las personas y que en algunos casos benefició a personas muertas. Entonces, sí, como tenemos muchas preguntas, les voy a hacer voy a tratar de englobar en una sola. Dice, ¿qué pasa en el caso de, una persona que recibe nominalmente este dinero y tiene muchos herederos? ¿Quién tiene que devolver? Y además, por otro lado, ¿quién es responsable? Y cómo, si ustedes, en definitiva, persiguen o hacen alguna denuncia por la responsabilidad de los sistemas de control interno que no precavieron esta situación. Sí, esa es excelente pregunta. Mi opinión personal es que la probabilidad de poder enjuiciar a alguien por haber recibido un cheque que erróneamente el gobierno le envió es muy, muy baja. Pero independientemente de si se recibe o no se recibe, lo importante es que el gobierno haga la gestión necesaria para poder resolver el error que cometió. Ahora, no se van, yo dudo de que haya alguien que trate de sancionar a una persona que obtuvo un cheque que se le envió por equivocación. Personalmente, a mí me enviaron uno en la crisis del año 2008 financiera y lo tengo enmarcado en mi pared. Así que no es que los gobiernos son así. Cuando dicen todas las personas tienen que recibir una ayuda en el caso de este desastre, los controles normales que se aplican se van por la borda. En cuanto a ¿quién es responsable? Eso es una muy buena pregunta. ¿Quiénes son los que tienen que implementar las recomendaciones para evitar que ese error se vuelva a cometer? Y ahí es donde entra la evaluación que se hizo del control interno. Se encontró que el responsable era el mismo Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso no le había dado la autorización legal al ministro de Hacienda para poder hacer los cruces. Así que la recomendación fue al Congreso. Tu Congreso tienes que darle la autorización legal al ministro de Hacienda para que pueda hacerlo. Y en ese caso, pues, era una falla legal. En otras palabras, y a ese no se le puede sancionar, solamente le puede decir, bueno, por favor, evita que vuelva a ocurrir este error, dándole al ministro de Hacienda la autorización para poder hacer cruces. Y un detalle importante sobre eso era que ya el Congreso le había dado la autorización, pero era a la administración tributaria, no al ministro de Hacienda. Así que esos detalles legales son los que los abogados pueden ayudar a identificar en un proceso previo de identificar cuáles son las fallas de control interno que existen y si hay un problema en la normativa. Les cuento que eso
ya se sabía desde el año 2012 y esa falla no se había resuelto hasta ahora, que fue cuando encontraron que había habido 1 millón de personas que habían recibido los cheques sin autorización, porque estaban fallecidos. O sea que tuvieron que pasar 8 años para poder resolver el problema. Bueno, más vale tarde que nunca, dicen. Sí. Quería aprovechar porque Dolores Masaya nos hacía una pregunta sobre los ODS y si es que las auditorías que se hacen actualmente, qué sé yo, el foco de las 3E, deberían dejar un poco de lado los objetivos de desarrollo y invitar a Dolores, que en esta serie anterior de los webinarios hablamos de todos estos temas. De hecho, tuvimos como 4 webinarios dedicados a esto, pero en resumen es la pandemia y la emergencia actual no puede dejar de lado la Agenda 2030 como concepto general, porque tiene unos principios que son muy importantes, como el no dejar nadie atrás, y porque en definitiva es una inspiración. Hambre cero, educación para todos, salud para todos, equidad de género, cuidado del medio ambiente, etcétera. Entonces hay que tenerlo también como un paraguas o una guía para el trabajo. Claro. Vuelvo a preguntar, ¿cierto, don José? Aquí hay uno que nos hacen para Luis y Jennifer, dice, son 2 preguntas, dice, ¿cuáles pueden ser los riesgos cuando hay tantas instancias de control concurrente? Y si nos pueden dar algunos ejemplos, y en ese mismo sentido nos dicen, ¿cómo evitar que las entidades auditadas dejen al fiscalizador, en definitiva a la Contraloría en este caso, el control de la ejecución de los contratos, o el control de la ejecución de las acciones? Un inspector de obra, un control de obra, etcétera. Entonces, ¿cómo evitar los riesgos cuando hay muchos controles? Y por otro lado, el riesgo de que el gobierno descanse en la AFS como sistema de control propio. La primera pregunta, ¿cómo evitar los riesgos cuando hay excesiva cantidad de controles? Claro, y entiendo que se refiere al control interno, al control de la Contraloría y eventualmente a controles específicos en determinadas materias o acciones públicas. Ok. En realidad, el control interno es básicamente el cumplimiento de todo gestor público de su marco normativo. O sea, digamos, quitando eso, el control externo que hacemos nosotros, ¿no? Verifica lo mismo, pero con criterios técnicos de racionalidad, pero sobre todo en el concurrente con un enfoque en el servicio público, en el ciudadano. O sea, la idea de este control, este acompañamiento, porque es una responsabilidad del Sistema Nacional de Control acompañar permanentemente, invertir en estos recursos para que finalmente el servicio público se brinde y posibles actos de corrupción no desvíen este objetivo. Entonces, este compromiso se cumple en estricto apego al marco normativo. Les decía, cualquier observación que tengamos nosotros es en relación al contrato, al expediente técnico, que los mismos gestores elaboraron, ¿no? Y los riesgos de este incumplimiento están en relación a las características del postor y a las características de la actividad que vienen ejecutando. En teoría, muchos de estos gestores tienen la experiencia adecuada para esta función. Entonces, ahí es donde comenzamos a verificar si es así, ¿no? Si es correcto. En los círculos colusorios, en la corrupción, normalmente el ejecutor no tiene la capacidad de ejecutar la obra y se le ha contratado para que tenga una relación de otro tipo con el gestor, ¿no? Ahí es donde se vincula. Entonces, la idea siempre es solucionar el problema antes de que esto se materialice, antes de que sancionemos a las personas, pero no se brinde el servicio final al ciudadano. No creo que sea un exceso de control, por lo que acabo de mencionar, ¿no? El control interno es básicamente el cumplimiento de las personas de su forma de trabajo, y el control externo es revisar el contrato y verificar el cumplimiento del mismo. Y sobre la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, claro. La segunda decía relación con cómo evitar que las entidades auditadas dejen al fiscalizador el control de la ejecución de los contratos, o sea, que descansen en definitiva en la Contraloría para la correcta ejecución de sus acciones. Bueno, es posible, sí. Realmente en la ejecución de obras, que es lo que normalmente vemos para acompañar el control concurrente, realmente es un privado el que ejecuta el servicio, ¿no? En realidad, lo que estamos haciendo nosotros es cumplir un poco la función de la entidad, que de repente por una capacidad técnica no puede cumplir con esta función de seguimiento y apego a las condiciones del contrato, sobre todo en la parte técnica, ¿no? Entonces, realmente no estamos entrando mucho a lo que hace, digamos, la entidad, estamos entrando a que el privado, a que el contratista ejecute el proyecto, el proceso de acuerdo a para lo que se firmó, ¿no? De acuerdo a lo convenido con la entidad.
Entonces, me parece que no hay un riesgo ahí, ¿no? Nuestra labor es de seguimiento, en todo caso, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Luis. Don José, nos dicen, de acuerdo, un poco basándose en lo que usted mencionó al final de la presentación, nos dicen, ¿las EFS debiesen entonces hacer su rendición de cuentas basadas en la efectividad y eficiencia de sus auditorías y no tanto en la eficacia? Ya que esto solo indica lo que se hizo, pero no los efectos de la auditoría. ¿Es correcta esa apreciación? Normalmente, en cualquier entidad donde se va a aplicar las 3 E de eficacia, eficiencia, economicidad, se parte de cuáles son los objetivos de la entidad. En el caso particular de una EFS, debe ser generar suficiente valor y beneficio a través de sus programas, que pueden ser pues las actividades de control previo, concurrente, posterior, dentro del contexto de una auditoría, que puede ser de cumplimiento o de desempeño o forense. Entonces, hay que empezar por ahí, por definir la lista de los objetivos. Y entonces, al final del año, el Contralor debe, en su memoria institucional, decir, ¿cumplí con estos objetivos o no los cumplí? O parcialmente los cumplí. Y yo les confieso que una de mis maneras de poder dormir por la noche es siempre leyendo la memoria institucional de una EFS. Y lo primero que yo leo es la carta que el mismo Contralor presenta en su primera página y digo, bueno, déjame ver si ellos saben lo que es rendir cuentas. Y muchas veces me encuentro con que los contralores comienzan su alocución diciendo, obtuvimos grandes logros en este año, emitimos 25,000 informes de auditoría. Eso no es eficacia. Eso es solamente la descripción de una actividad, pero no se sabe cuál es el resultado. Así que en ese sentido, si cumplimos con la norma de P12, lo primero que tendría que decir el Contralor es, obtuvimos X millones de beneficios financieros y Y beneficios cualitativos gracias a que hicimos tantos informes o tantas actividades. Y ahí es donde se puede saber si fue eficaz o no lo fue. La parte de la eficiencia se cubre con lo que mencionaron los colegas de Perú, de poder hacer un análisis de rendimiento. ¿Cuál fue el retorno en la inversión? Pues ellos producen que el retorno de la inversión de este control simultáneo es de aproximadamente 10-1. Pues eso está fantástico. Pero esa es una cifra sensitiva, porque fue evaluada externamente por alguien, hubieron unos controles de calidad para poder publicar esa cifra sobre una base anual y de esa manera poder probar de que se obtienen 10-1 todos los años. Pues las pocas EFS que llevan a cabo ese tipo de cálculo lo hacen de una manera muy rigurosa. Y eso es lo que habría que ver. En el término de eficiencia, un 10-1 es muy bueno, porque son muy pocas las EFS que logran reportar ese retorno a la inversión. Falta por ver entonces cuáles son los controles de calidad en torno a ese número mágico. Gracias, don José. Oye, la verdad, tenemos muchas preguntas, yo no sé si alcancemos a hacerlas todas, creo que no, pero vamos a avanzar un poquito más. Y para nuestros compañeros de Perú hay bastantes preguntas también relacionadas con las TIC, las tecnologías de la información, y dice, ¿cuáles son los aplicativos informáticos con los que deben contar los auditores para la planificación de los servicios de control? Y si esto incide también en los costos que ustedes tienen como Contraloría. Vinculado con lo anterior, muy vinculado, dice, según los casos mostrados, se ve el uso de equipo tecnológico para la revisión de obras. ¿Es muy costosa esta tecnología? Bueno, claro, la tecnología depende digamos, del objeto del control, ¿no? Claro, si vamos a obras, tenemos bastantes sistemas de información para la planificación que deberían darnos información sobre el avance físico y financiero de una obra, por ejemplo. Tenemos acá
en el Perú el SIAF, el Sistema de Información Financiera. Tenemos en el Perú el más alto nivel de transparencia financiera y podemos saber diariamente cuál es el gasto de todas las obras. Tenemos el sistema de inversión pública, donde también podemos contar con información detallada de todas las obras a nivel nacional. En el InfoHoras, básicamente, se puede encontrar información del avance físico de las obras, que por ley tienen que reportar las entidades. Podemos encontrar también información de riesgos para la ejecución de obras. Tenemos mapas catastrales y información de lluvias, o sea, esas situaciones que pondrían en riesgo la ejecución por desastres naturales de algunas obras. Entonces, dependiendo del tema, yo que conozco, digamos, esta parte de control, recomendaría el uso de estos sistemas de información para la planificación, ¿no? Generamos además sistemas internos para la planificación. Estas situaciones adversas que yo les comentaba, cuando no se resuelven, también son una fuente de información para el control posterior. Entonces, esta es otra fuente que podrían utilizar los auditores para la planificación del control posterior. Y en el caso, por ejemplo, de otros procesos grandes de contratación, como les decía Jennifer, el control concurrente tiene que ser focalizado a los procesos más importantes de los sectores, de las entidades. Sería importante, además, ver los planes estratégicos, los planes sectoriales de las entidades que me permitan identificar cuáles son aquellos proyectos que mayor valor van a agregar por sector. Y la idea sería acompañarlos en esos proyectos para generar mayor valor en la ciudadanía, ¿no? ¿Sí? Ya, perfecto, eso sería. Muchas gracias. Rapidito me voy a hacer más preguntas. Don José, sobre la práctica de control concurrente y el uso del Big Data, quisiera saber, ¿con base en qué criterios se construyó o podría construirse un modelo de análisis de datos en las labores de obtención de evidencia en desarrollo de una auditoría? ¿Qué nos puede contar sobre, en definitiva, el uso de Big Data para este tipo de auditorías? Es esencial, pero no es porque se vaya a aplicar el uso de Big Data durante el proceso concurrente, es porque es esencial en la etapa previa. En la etapa previa es cuando se usan esos datos de información para poder entonces añadírselos al expediente técnico, como mencionaban los colegas de Perú, y complementar de esa manera la identificación de las áreas posibles de riesgo que se deben visitar o que se deben inspeccionar. Así que Big Data es esencial. De hecho, en el caso de la GAO, esa herramienta se ha ido incorporando paulatinamente a través de un proceso donde se han contratado los expertos y se ha creado una oficina específicamente para bregar con esa herramienta. Es una herramienta que es sumamente compleja y requiere entonces que las EFS que quieran utilizarlo estén dispuestos a cambiar su escala salarial, porque es muy difícil poder contratar a un experto en Big Data que le pagan cantidades extraordinarias en las instituciones financieras y otras instituciones que utilizan datos masivos, porque ahí las escalas salariales son por encima de la escala de un funcionario gubernamental. Esa parte está difícil. Esa parte es difícil. A los colegas de Perú, hay muchas preguntas sobre los plazos y en general ellas tornan o están en relación con cuáles son los plazos que ustedes toman en cuenta para el control concurrente, si es por hito o un control concurrente continuo, o hasta cuándo se considera concurrente y cuándo pasa a ser posterior. Claro, a ver, la cantidad de hitos va a depender de la envergadura del proceso, ¿no? Entonces, le decía que, por ejemplo, en los procesos de contratación tenemos un estándar de 4 hitos, ¿no? En los procesos de obras hay un estándar de 6 hitos, pero hay megaproyectos, hay proyectos grandes que probablemente requieran mayor seguimiento, sobre todo en la parte de ejecución, ¿no? Es importante ahí el criterio técnico de los especialistas, de los auditores, para evaluar cuál es la ruta crítica de ese proyecto y saber en qué hitos intervenir. El otro tema que consultaron, me parece, es sobre los tiempos, ¿ok? Sí. El trabajo de campo dura aproximadamente 2 semanas, ¿no? Entonces, antes de ello hay una planificación
pero en realidad el control concurrente, cada hito alimenta al siguiente, porque las situaciones adversas que se comunican a los gestores en el primer hito, luego tienen que ser revisadas en gabinete al iniciar el segundo hito. Entonces, en campo se hacen dos cosas, ¿no? Se revisa el cumplimiento del primer hito, de todas las situaciones adversas, y luego se revisa este hito, ¿no? Claro, los tiempos son ajustados, pero es por ello que recomendamos a los especialistas siempre trabajar con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, temas que ya deben tener por sistemas de información y por cruces es la información física y financiera de la obra. O sea, esos temas no deben verse en campo. Otro tema importante es los nombres del personal clave. O sea, ya se deben saber, perdón, a qué personas se deben solicitar la información, ¿no? Entonces, hay situaciones, por ejemplo, que van a involucrar, por ejemplo, los topógrafos, ¿no? Por ejemplo, de repente los escáneres que mencionaba en el ejemplo. En casos justificados, que requieren una intervención mucho más profunda, se pueden ampliar los plazos, ¿no? De repente hay que llevar las muestras a un laboratorio. Entonces, lo normal, lo estándar, es que el trabajo de campo se realice en 2 semanas, en obra, en 6 hitos de control. Pero esto puede ampliarse dependiendo de las necesidades del proyecto, ¿no? ¿Sí? Solo para complementar con respecto a la consulta de la articulación con el control posterior, nos gustaría precisar lo siguiente. La idea de la explotación del control simultáneo y el valor agregado que genera el control concurrente es que cuando uno hace control posterior, muchas veces, y esta es de parte de la experiencia que se ha tenido con la recolección de información de la experiencia propia de los auditores, es que a veces se tiene información limitada sobre la fase de la ejecución, cuando se va ya después de meses, digamos que se ha liquidado la obra o se ha culminado la contratación. A veces recabar esos hechos se puede tener información limitada, o la entidad no quiere dar la información, o la información ya no obra. Entonces, parte de esta articulación es que cuando acompañamos el proceso y generamos toda esta evidencia a lo largo del proceso, es que culminada, digamos, la liquidación, ya tenemos casi todos esa suerte de evidencia y información de alta calidad y bastante suficiente y apropiada para poder iniciar un control posterior con mayores probabilidades de éxito. Entonces, esa es la articulación sobre todo que tiene el control concurrente con el control posterior. Además que, como recordemos, por ejemplo, pensemos en un caso y tenemos 2 posibilidades en el control posterior. Una es que en efecto, producto de una auditoría de cumplimiento, observemos el proceso integral y ahí se evaluará pues toda aquella información que se ha recopilado de todos los hitos observados con el control concurrente, pero también hay posibilidades donde supongamos que en un hito se identifica una situación adversa que ya se concretizó el riesgo. Por ejemplo, nos encontramos ya en el hito de la liquidación y sucede que identificamos que se pagaron por partidas no ejecutadas. Por ejemplo, el caso que mencionaba Luis, se da una descolmatación por un número identificado de metros cúbicos que se tienen que descolmatar, y identificamos, producto de las pruebas topográficas, que se ha descolmatado menos de eso, poniendo incluso en riesgo la obra. Si fuéramos meses después y no hubiésemos recolectado esa prueba, digamos, esa evidencia, esos hechos, lo que hubiese pasado es que difícilmente ya el río corriendo otra vez hubiésemos podido identificar si realmente se descolmató o no lo suficiente. Pero esto lo que nos permite es que podemos ir, por ejemplo, una vez que ya la entidad dio la conformidad y se pagó el servicio, difícilmente ya van a poder retrotraer esa decisión porque ya se le pagó al contratista. Entonces ahí se puede aplicar inmediatamente un control posterior para el hecho específico de estas partidas pagadas y que no se ejecutaron, y que producto del control simultáneo se puede identificar que fue así. Entonces, esas 2 posibilidades tenemos, ¿no? La auditoría de cumplimiento, que va a permitir eventualmente mirar el proceso integral y toda la información que se generó a lo largo de todos los hitos que se acompañaron con el control concurrente, o lo que nosotros le llamamos el servicio de control específico, que va a un hecho específico y que puede ser culminado un hito sobre un hecho que no se ha podido subsanar por la entidad y donde ya se generó un potencial perjuicio al Estado producto de la ejecución de la misma, ¿no? Por ahí está el hecho. Sí, solamente para puntualizar esta pregunta, creo que no la respondí anteriormente.
hay un vínculo importante entre el control concurrente y el control posterior, ¿no? Si las situaciones adversas no se corrigen, si la entidad no corrige las situaciones y finalmente el objetivo del proyecto, el proceso no se cumple, nada limita a realizar los controles posteriores para identificar las responsabilidades y sancionar a los responsables. O sea, el acompañamiento que como Sistema Nacional de Control hacemos a los procesos más importantes de las entidades no limita a que hagamos un control posterior para sancionar responsabilidades por incumplimiento, ¿no? Esa es un poco la idea que quisiera recalcar en este caso, ¿no? Gracias por responderlo, porque era otra de las preguntas que teníamos por ahí. Don José, vinculado con lo que nos estaba contando Luis y Jennifer, nos dicen, leo textual, don José, ¿es posible aclarar cuáles son los riesgos de excesos en el control concurrente y si nos puede dar algún ejemplo? Claro. En el control concurrente se obtienen muchos datos y el problema con los datos que se obtienen que están fuera de contexto o que no se han podido analizar desde un punto de vista sistémico del sistema y de los controles internos que deben conformar todo el sistema, pueden ser mal interpretados y pueden dar lugar a acciones del auditado que son contraproducentes. Ejemplo, en una auditoría concurrente se va y se examina en el contexto del problema de la pandemia del COVID-19 a un hospital. Y en ese hospital se encuentra con que no hay suficientes unidades de ventiladores para atender a los pacientes. ¿En cuántos hospitales ha ocurrido eso? En muchos. Pero en este caso en particular, la observación fue sobre uno en particular. Se emite entonces, en base a esa sola observación concurrente, un informe. Y ese informe dice, ustedes en el hospital Mascual se encontraron con que no había suficientes ventiladores para poder evitar muertes debido a que no se atendían a los pacientes. Y le envían ese informe al auditado, que sería en este caso quizás el ministro de Salud o una autoridad sanitaria, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el director del hospital va a ordenar inmediatamente al ministro de Salud que le ayude a obtener el equipo que hace falta. Y es muy posible que lo obtenga, para que en la próxima visita de los auditores de Contraloría ellos puedan decir que se resolvió el problema. ¿Se resolvió realmente el problema? En ese hospital quizás sí, pero el problema no era de ese hospital solamente, era del Servicio Sanitario Hospitalario Nacional, porque en el contexto de una pandemia no habían suficientes ventiladores y había habido una mala distribución de esos ventiladores o no se atendió con la suficiente rapidez. Entonces, el informe de auditoría concurrente de esa sola observación genera una actividad que es contraproducente porque se cree que se resolvió el problema, pero no se resolvió. El problema es del sistema sanitario en su totalidad. Y para poder hacer una evaluación de todos los hospitales, había que haber hecho una muestra de todos los hospitales que fuera estadísticamente válida, que se pudieran hacer observaciones de los más significativos, que se pudiera hacer una identificación de las causas por las cuales se encontraban ciertos hospitales con falta de ventiladores y otros no. Todo eso es una auditoría de desempeño. Y esa auditoría de desempeño, para poderla llevar a cabo, tiene que estar precedida de un proceso de planificación bien sólido que le permita entonces a los auditores que hacen la auditoría concurrente o el control concurrente obtener suficiente evidencia, suficiente y relevante para formular unas recomendaciones para mejorar el sistema completo hospitalario, no solamente ese en particular que se visitó. Y ahí es donde está el problema, que los informes
que se hacen de auditorías concurrentes en base a datos aislados generan resultados que pueden ser contraproducentes para el sistema en su totalidad. Gracias, don José. Bueno, estamos súper pasados, pero para ir concluyendo, y creo que tiene que ver también con la situación que estamos hablando, se relaciona con el ejemplo que nos da don José, le quería preguntar a Luis y a Jennifer, porque también tenemos muchas preguntas en el sentido, dice, consultar a los expositores de Perú que han usado este modelo en la revisión de inversiones o gastos vinculados con la pandemia y cómo ha resultado su aplicación. Si nos pueden dar algunos ejemplos. Y ya con eso vamos cerrando. Luis, tienes tu micrófono apagado. ¿Ok? ¿Se escucha? Ahí sí, perfecto. Sí, hemos utilizado el control simultáneo, el control concurrente específicamente, básicamente en los temas sociales, en la entrega de canastas. Se definieron 3 hitos de control. Es un proceso de compra y entrega de un servicio, ¿no? Era entrega de canastas de los gobiernos locales a las poblaciones vulnerables. Se definieron 3 hitos, por ejemplo, desde la recepción de la compra, como eran compras directas, rápidas, el almacenamiento adecuado y, digamos, con las características mínimas de una canasta de víveres y la entrega a la población beneficiaria. Entonces, se hicieron 3 hitos de control, se verificó que los productos llegaran a la población objetivo. Y de hecho hemos encontrado muchos problemas de este tipo. Había muchas personas que no calificaban como población objetivo para este tema social y ya se están iniciando los controles posteriores al respecto, ¿no? Entonces, ahí pueden ver un ejemplo de cómo hemos complementado el control concurrente, este acompañamiento, con el control posterior. Otro tema que se ha hecho un seguimiento importante es en el sector salud, ¿no? Se han verificado tanto hospitales, centros de salud en el tema operativo, pero también las áreas administrativas de los hospitales, aquellas que gestionan los recursos financieros y operativos, la compra de equipos médicos, y esto se ha trabajado también con un acompañamiento permanente, ¿no? A la provisión del servicio de salud y a la compra de equipos e insumos médicos. Otro tema, por ejemplo, la pandemia ha generado cuarentena, las clases se han suspendido, ¿no? Estamos trabajando clases virtuales, y el Estado había previsto la compra de equipos, por ejemplo, tablets, para dictar clases de manera virtual. Este proceso de compra de casi 800 millones de soles también se está acompañando con el control concurrente. Otros temas que son de menor costo se han acompañado con visitas de control, otra modalidad más puntual del control simultáneo. Y en general se han emitido también informes de orientación de oficio de manera masiva para la correcta ejecución del gasto público en diferentes sectores, ¿no? En esta clase de emergencia es importante la rápida gestión de las entidades en la ejecución financiera. Entonces, hemos identificado muchos retrasos en todos los sectores a nivel nacional en la ejecución de este gasto que va a permitir soluciones importantes en varios sectores, ¿no? Esto se ha hecho de manera masiva. Ahí, por ejemplo, es otro ejemplo de la interoperabilidad. Y con los altos niveles de transparencia financiera que tenemos, hemos identificado aquellas entidades que no han ejecutado el gasto de acuerdo a los plazos adecuados para brindar el servicio público, ¿no? Entonces, estos han sido algunos ejemplos que les puedo mencionar de cómo hemos acompañado la pandemia y ahora, en este segundo semestre, se van a iniciar acciones de control posterior para aquellos incumplimientos que hayamos identificado en el primer semestre, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Luis. Bueno, estamos un poco pasados con el plazo, el tiempo que nos habíamos dado, pero creo que súper valió la pena. Por primera vez no logramos contestar todas las preguntas, pero estuvimos muy cerca de eso. Así que bueno, queríamos primero que todo agradecerle a las 3 personas que nos acompañaron hoy, que fueron Jennifer, Luis y don José. Muchas gracias por sus exposiciones, muchas gracias por su disposición también y amabilidad para responder todas estas preguntas que nos hacían pasar de un tema a otro. Muchas gracias a ustedes. Y a quienes nos están viendo, dejarles 2 invitaciones. Una, a leer mañana el blog del COVID, donde vamos a hablar sobre el nuevo grupo de igualdad de género y no discriminación de la OLACEF. Es una nueva instancia que acaba de ser creada hace unos días por el Consejo Directivo, así que está bien interesante, un súper buen trabajo en materia de igualdad de género para la región y para la CFS de la región. Y también dejarlos y dejarlas invitados para la próxima semana a la segunda sesión de nuestros webinarios OLACEF, donde vamos a hablar de compras públicas de innovación. En definitiva, es ver cómo las entidades fiscalizadoras pueden
ser un motor que apoye e impulse la innovación en el sector público. Así que bueno, nuevamente gracias, don José, Jennifer, Luis, a todas y todos los que nos están viendo, muchas gracias. Lean mañana el blog y nos vemos la próxima semana. Un gusto, estén muy bien. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.